Bien, partes que conforman el proyecto de investigación. Me dan unos segundos y vamos a compartir pantallas con estas partes que conforman el proyecto de investigación y la explicación de cada una de las partes, o sea, qué es lo que ustedes van a poner en cada una de estas partes, sobre todo teniendo en cuenta que esto va a ser el, digamos, eh, materia de evaluación, o sea, aunque todo tiene que ver con lo que ustedes van a hacer en el proyecto, lógicamente ya vamos a analizar las partes que tiene el proyecto de investigación para que les sea también a ustedes eh, más fácil y más lógico hacerlo. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos el proyecto de investigación componentes. Las partes que normalmente componen el proyecto están integradas y son las siguientes. Por supuesto, ustedes van a empezar poniendo ese proyecto de investigación, el nombre y apellido de ustedes. En este caso va a ser individual y por lo menos hasta este momento que yo conozca, todas las tesis que se están haciendo son individuales, no son ni siquiera por pareja. Por lo tanto, su nombre y apellido, ustedes son los coordinadores mismos de la investigación, aunque normalmente en los proyectos de investigación actuales, y por eso es que así aparece en esta manera, las investigaciones actuales son casi siempre investigaciones multidisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios, un coordinador, pero casi siempre hay alguien especialista en el tema de computación, puede haber un psicólogo, una psicóloga también, que vaya a analizar ya las partes más relacionadas a los temas psicosociales de grupos que se vayan a investigar. Pero en definitiva lo principal es que son las investigaciones hoy en el mundo actual normalmente son multidisciplinarias. No es el caso que nos compete, donde en este proyecto, pensando, van a poner entonces el nombre de ustedes, su grado científico que ustedes tienen y categoría docente, si la tienen, por supuesto, y otros datos que puedan ser afines. Casi siempre en el proyecto de investigación sería bueno que ustedes pongan el logo del UTEC. Eso es importante también tenerlo en cuenta en el proyecto cuando lo vayan a hacer, e incluso en este, sería bueno que lo tengan para que se vayan algo así como acostumbrando a lo que van a hacer ya con posteridad cuando ya hagan su proyecto y ese proyecto vaya a aprobación. Título de investigación. Yo les dije que yo normalmente, en mi experiencia personal, casi siempre utilizo temas de investigación y a la vez hago las cosas a un título y un tema. Lógicamente el título va a salir del tema de investigación, pero yo utilizo título. Un título que desde mi punto de vista debe ser atrayente para el lector, debe tener gancho, así lo tengo puesto aquí, ustedes están viendo, estoy señalando con el cursor, con el objetivo de despertar el interés del asunto que se trate. Y no debe tener más de 10 palabras. Este es un ejemplo de título. Realismo crítico, punto, fundamentos y aplicaciones. 6 palabras. Y eso, el que lo lea le llama la atención. Muchas veces a mí me han criticado, igual se los confieso, se lo digo a ustedes, que esto es una influencia del tema periodístico. Yo también soy periodista y es posible que sea cierto que tengo esa influencia, pero lo cierto es que yo siempre he creído que cuando uno hace una investigación, la idea es que esa investigación se pueda compartir. La investigación la lean, la revisen, le hagan señalamiento, la critiquen, no importa. Pero es importante que se lea. Si hacemos una investigación y esa investigación mañana queda guardada en no sé, en un reservorio diferente y nadie la ve, realmente
esa, esa forma de compartir el conocimiento, que es lo que se quiere por los hallazgos y por los nuevos conocimientos que aportan, quedarían prácticamente en el anonimato. Por eso es que yo creo en la importancia de ese título de la investigación. Repito, ese título sale del tema, ¿no? Aquí pongo también un ejemplo de tema de investigación, que es el que trata ya de la investigación propiamente dicha, y el ejemplo que le tengo puesto aquí es sistematización de la experiencia del tratamiento de los desechos sólidos en 3 centros educativos de Sensuntepeque. Periodo julio-octubre de 2016. En este caso, como yo creo que se lo había dicho también en la clase anterior, es algo que se estila mucho en El Salvador, que a la hora de poner los temas, el tema incluye una delimitación temporal y espacial. En este caso aquí, la delimitación espacial son los 3 centros educativos de Sensuntepeque, ¿no? Y la temporal, que es periodo julio-octubre de 2016. Podría ser el año 2016, 2017, 2019. Recuérdense que es un ejemplo hipotético. Incluso, para tomarlo como ejemplo, si este fuera el tema de investigación, aquí que les estoy señalando con el cursor, y ustedes fueran a sacar de este tema de investigación un título de investigación, ¿cuál sería el que ustedes sacarían? Eso sería importante. Fíjense, el tema es sistematización de la experiencia del tratamiento de los desechos sólidos en 3 centros educativos de Sensuntepeque. Punto. Periodo julio-octubre de 2016. Así, mirando este tema, si ahí me dijeran, bueno, vamos a ponerle un título, yo le pondría, voy a mirarlo y voy a pensar unos segundos. Importancia del tratamiento de los desechos sólidos. Punto. 3 casos de estudio. Importancia del tratamiento de los desechos sólidos. Caso de estudio. Tiene 10 palabras. Sacándolo de ese propio tema. Porque si uno lo ve así, sistematiza, a mí siempre me parece que eso queda como algo, ¿cómo decirle? Como, no es la palabra fea, no es la palabra que se debía utilizar, pero por lo menos no es de mi gusto. No llama la atención que si uno lo pone como yo les he explicado, sacándolo de aquí, el que viene leyendo y está revisando el tema de los desechos sólidos en El Salvador, por ejemplo, está analizando diferentes investigaciones que se han hecho porque está haciendo eh, una investigación deductiva a partir de diferentes ejemplos para llegar a conclusiones. Y ve el ejemplo y ve un título llamativo, lo que hace es, esta investigación a lo mejor está interesante, y empieza a revisar la investigación, ¿no? Por eso es la importancia del título y por eso también es extremadamente importante la relación que tiene que tener en este caso tema de investigación con título, porque el título sale del tema. O sea, en eso tampoco debemos tener ningún tipo de duda. El tercer punto en este proyecto que ustedes van a hacer, actualidad e importancia del tema. Aquí les pongo la palabra, lo indican claramente y normalmente constituye la parte introductoria en el que se informa, es el informe de investigación propiamente dicho, en lo que se informa. Hay un error de redacción que claramente constituye la parte introductoria que informa, debe ser. Estoy arreglando.
Las palabras lo indican claramente y normalmente constituye la parte introductoria que informa de la investigación propiamente dicha. Si un tema u objeto de estudio no tiene actualidad o no tiene importancia, que prácticamente sería lo mismo, si no tiene actualidad, no tiene importancia, no tendría sentido investigar, porque no sería pertinente, porque la actualidad y la importancia del tema dan la pertinencia de investigar. Si es actual y es importante, es pertinente. Por eso en esa actualidad e importancia del tema es algo que igual ustedes tienen que analizar. Estamos investigando porque falta por investigar esto, porque existen contradicciones en lo que ha dicho las investigaciones de fulano de tal y mengano de tal, porque hay diferencias entre la teoría de fulano de tal y fulano. Esa es la importancia y la actualidad del tema, que nos dicen qué parte es de ese objeto de estudio determinado que ustedes van a investigar y donde se va a obtener un nuevo conocimiento, que es lo que ustedes van a investigar. Esa es la actualidad e importancia del tema. Que si después esa actualidad e importancia del tema lo pasamos ya al informe, ya después que se haga la investigación, lo va a pasar al informe, eso sería parte de la propia introducción de la investigación. La actualidad e importancia del tema se convierte en el informe final en la introducción o en parte de la introducción ya en el informe final lógicamente va a ser más largo, ¿no? Porque en esa introducción que ustedes dan del informe final también deben poner la principal bibliografía utilizada, a lo mejor el principal referente de esa investigación, algún tipo de hallazgo que sea extremadamente importante, que ustedes digan o esbocen ya de qué es lo que se investigó. Pero repito, esta parte, actualidad e importancia del tema, se constituye, es prácticamente, se podría poner introducción, pero como estamos hablando del proyecto de investigación y no del informe final, por eso es que así es como, o el nombre que normalmente se le pone es actualidad e importancia del tema. El cuarto punto, el marco de referencia teórico, conceptual, lo arreglo también, e histórico. Marco de referencia teórico, conceptual e histórico, que es marco de referencia teórico, conceptual e histórico, que le sirve también en esa información que ustedes saquen, prácticamente esa puede ser, a lo mejor puede haber algunos cambios, es también el marco teórico, conceptual e histórico de la investigación, ya del informe final de la investigación. O sea, ustedes están adelantando esto para la información, para el informe final de investigación que ustedes realicen. En este caso, el marco teórico incluye el método o los métodos. Ya habíamos dicho que debe ser los métodos, porque nadie utiliza solamente un método de investigación, eso es extremadamente difícil. Normalmente se utilizan diferentes métodos de investigación y se combinan, por supuesto, en una investigación, y más en el caso de una investigación de nivel de doctorado. Incluye también el tipo de investigación, si es cualitativa, cuantitativa o la combinación de ambas, en lo que se ha llamado como cual y cuantitativa o mixta. Esto igual en teoría, y ustedes saben qué es lo que yo pienso al respecto sobre esto, pero de todas maneras eso también lo incluye. Las técnicas empleadas en la recopilación de la información, entrevista, cuestionario, observación, grupos focales, experimentos, todo eso también lo incluye. O sea, de acuerdo a lo que ustedes hagan, vamos a emplear, se van a entrevistar actores claves que van a ser fulanos, menganos, y ustedes lo ponen. Se va a hacer un cuestionario que se va a pasar a, ya ustedes ponen a una muestra de tantas personas, ¿no? Se va a hacer un grupo focal en tal lugar donde van a estar fulano, y en otro grupo focal donde van a estar representantes. Todo esa es información que explica también las técnicas que ustedes van a emplear, ¿no? En la investigación, en este caso, viéndolo como proyecto, o sea, como la antesala de la investigación que se va a hacer. Y la metodología que se ha utilizado, que es la recopilación de información preliminar a partir del estudio bibliográfico, puede incluirse pretest, o sea, que se pueden hacer, o precuestionarios, porque a veces eso también se utiliza, la elaboración del planteamiento del problema de investigación,
determinar los instrumentos que se aplican, su aplicación a partir de la determinación de la muestra, la recuperación de resultados y el análisis de los resultados de investigación. Este marco de referencia conceptual, creo que es también importante tener en cuenta y por eso lo pongo al principio, conceptos y sus definiciones. Parece que conceptos pueden haber, como habíamos visto, el Estado es un concepto, sus definiciones es lo que varían. Hay investigadores, yo a veces empleo de esa forma a la hora de hacer un marco de referencia conceptual, que cuando hago la definición de un concepto, por lo menos pongo dos definiciones. Del Estado, fulano de tal dice que el Estado es tal cosa y mengano de tal dice que fulanito. Y pueden ser incluso dos definiciones del mismo concepto de Estado distintas. Ahora, después que yo las esbozo, uno siempre aclara, pero nos vamos a guiar por la definición de concepto tal, o la que hizo fulano de tal, que es una de las dos que ustedes están poniendo en ese marco de referencia conceptual. Supuesto, y lo pongo aquí, no es tampoco para poner marco de referencia conceptual, poner, no sé, 30 conceptos y sus definiciones. Eso casi siempre lo que trae consigo es que sea voluminoso ese marco de referencia teórico conceptual, que después se va a incluir en el informe final, y casi siempre es objeto de señalamiento, y el otro, y si falta este, y si falta el otro. Por eso, cuando se va en ese marco de referencia conceptual, esos conceptos y sus definiciones se van a poner los principales. Ni más ni menos. Lógicamente hay que determinar, cada investigador tiene que determinar cuáles son los conceptos principales, los que guían esa investigación, y esos conceptos, compañeros y compañeras, sale de esa relación entre el problema y la hipótesis. De ahí salen los conceptos. De dentro de esas variables que conforman la hipótesis, esas variables están conformadas a la vez por conceptos que pueden estar de manera explícita, o sea, que se ve ahí, está escrito, o de manera implícita, pero van a ser los principales. Repito, los principales para que no se pongan 30 conceptos y después el volumen en esta parte, que no es la parte fundamental de una investigación, porque la parte fundamental de la investigación son los resultados como tales, ¿no? Y el análisis de esos resultados, que es lo que nos lleva a las conclusiones. Esa es la parte que tiene que ser más voluminosa, ¿no? Por eso no se debe poner conceptos, o sea, poner una cantidad de conceptos que puedan hacer demasiado voluminosa esta parte de la investigación. El problema científico, la quinta parte, el problema científico, que es el planteamiento del problema como tal. El planteamiento del problema no es el enunciado. El enunciado es cómo termina el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la teoría que empleó fulano de tal en el análisis de el Estado salvadoreño en el siglo XIX, la conformación del final del siglo XVIII, del siglo XIX, planteaba, las teorías más modernas nos dicen tal cosa y tal cosa. Fíjense que a mí siempre en el tema del problema científico me viene a la mente, y que yo creo que es incluso sería importante que si ustedes tienen la posibilidad lo vean. Yo creo que está en internet. Hay un libro muy bueno aquí que está Omar con nosotros, lo conoce, La Biblia Desenterrada. Ese libro lo busca, es un arqueólogo y un historiador estadounidense. Ahí en ese libro hay un planteamiento del problema realmente. De Frankenstein. La Biblia Desenterrada es como se llama. Y termina en una pregunta. Esa pregunta es el enunciado, pero explica, ¿no? Hay una explicación primera, que esa es la explicación de ese planteamiento del problema. Repito, el problema científico como tal no es la pregunta es el enunciado solamente,
primero lleva una explicación que nos lleva a por qué nos hacemos nosotros esa o esas preguntas. Ya dijimos que yo creería que ustedes deben, para que sean bien específicos, hacer una pregunta bien, bien fuerte, bien consolidada, que nos lleve a una respuesta, o sea, una posible respuesta en una hipótesis que tenga una variable dependiente, siempre tiene que tener una variable independiente y tenga por lo menos 3 variables independientes. ¿Para qué? Que son en esas variables independientes casi siempre donde están los hallazgos principales que ustedes van a hacer y la parte nueva del conocimiento que ustedes van a aportar. La hipótesis, ya los habíamos visto también, lo analizamos de manera general en la presentación que hicimos anteriormente, que es la posible respuesta o respuesta a los problemas antes señalados. Posible respuesta o respuesta, cuando digo a los problemas antes señalados, respondiendo al enunciado o a los enunciados de la pregunta, compañero. Pero, una vez más le digo, el planteamiento del problema no es solo la pregunta o las preguntas. El planteamiento del problema lleva una explicación que debe ser, no sé, media página o una página donde se está explicando. Yo les voy a buscar el link de donde está ese libro tan extraordinario, la Biblia desenterrada, donde dice, está hablando del Viejo Testamento, analizado desde el punto de vista arqueológico e histórico, de el momento en que se confeccionó, de acuerdo a la investigación, esa Biblia, ese Antiguo Testamento. Y para que ustedes lo vean, para que les sirva a ustedes de ejemplo. De todas maneras, voy a buscar otros ejemplos también que les sirvan a ustedes a la hora de plantear ese problema. Ya vimos la relación de la hipótesis con están los ejemplos de la hipótesis con el enunciado, pero para que formular primero el problema como tal, que termine en ese enunciado, para que ustedes vean la forma en que eso se hace. Yo les voy a buscar el ejemplo y a los que ya vimos, yo se los voy a ampliar para que les sea a ustedes también más fácil. Después vienen los objetivos que casi siempre está formado por un objetivo general y como mínimo yo crearía 3 objetivos específicos. Lo que sí no tiene lógica es que hay un objetivo general y un objetivo específico. Eso es imposible, porque los objetivos específicos desglosan ese objetivo general y al desglosarlo no puede ser uno solo, ¿no? Porque si son un objetivo general y un específico, realmente lo que no hay entonces es un objetivo general, sino que hay 2 objetivos específicos de investigación. Yo pienso que para el caso de ustedes sería más importante, sería mejor que tengan un objetivo general, que se esboce un objetivo general y ese objetivo se desglose en 3 mínimos, 3 objetivos específicos. Aquí le pongo la explicación. No es lógico que tenga un objetivo general y uno específico. En este caso estaríamos en presencia de 2 objetivos con la misma importancia y sin que se distinga el uno del otro. Pero no creo que deban hacerlo de esa manera en una tesis de doctorado también, porque a los lectores también casi siempre es lo que empiezan a preguntar. Antes que se me olvide, perdón. Aquí en El Salvador normalmente casi siempre se pone el problema científico, los objetivos después y después la hipótesis. Yo, a mí no me parece lógico. Así les digo eso, con sinceridad, es mi opinión personal, porque si la hipótesis es la posible respuesta al problema científico, debe ir después del problema científico. Pero en El Salvador se estila que los objetivos vayan antes de la hipótesis. Si ustedes quieren poner los objetivos antes de la hipótesis, lo pueden poner. Pero yo les aconsejaría que si hacen eso, de todas maneras, en un momento saquen el problema y saquen, o sea, el enunciado del problema, la pregunta, y saquen la hipótesis, que es la posible respuesta, y miren la relación que tiene que haber entre uno y otro. Porque si la hipótesis es la posible respuesta a ese problema, tiene que haber una relación extremadamente estrecha. Y muchas veces lo que ocurre es que al desglosar los objetivos, después cuando se hace la hipótesis, no se mira
el problema, no se mira la pregunta y entonces lo que se está respondiendo es otra cosa o que no es exactamente una respuesta al enunciado del problema, ¿no? Sin quitar una cosa y otra. Yo prefiero que se ponga la hipótesis después del problema y después los objetivos. Incluso yo siempre he tenido la consideración de que los objetivos que se proponen vienen de la relación entre el problema y la hipótesis, de ambos, no solamente del problema. Pero como normalmente aquí en El Salvador se hace así, ustedes pueden hacerlo así. Pero repito, les recomiendo que miren la relación entre hipótesis y problema, porque eso yo lo voy a revisar. Y eso es una de las partes más importantes que yo voy a revisar de el esbozo que ustedes van a hacer de este proyecto, que va a ser lo que yo voy a revisar para darle la nota. Por lo tanto, háganlo así, para que no haya confusión, para que esa hipótesis sea la posible respuesta al enunciado del problema, o sea, a la pregunta. Después viene un cronograma de trabajo que viene en un orden, casi siempre se pone 1, 2, 3, pero igual puede ser A, B, C, D, aunque, como yo les pongo aquí, el orden que aquí se establece responde a un ordenamiento metodológico de las actividades, aunque en la realidad muchas veces hay muchas de estas actividades que se están simultaneando, quiere decir que se están haciendo a la misma vez. Muchas veces eso ocurre de esa manera. No está buscando la bibliografía y la está revisando. Casi siempre está elaborando a la vez la misma guía temática. Muy difícil que no se haga una cosa y otra. Cuando se está buscando la bibliografía, se está haciendo un análisis crítico de esa bibliografía, que son las fuentes. Quiere decir que se simultanea uno con otro, pero normalmente el orden que se establece es ese. Y en última instancia, siempre debe estar la redacción de la tesis, porque de manera lógica, uno hace primero en este cronograma de trabajo los puntos que anteceden a la redacción de la tesis, que es lo último, ¿no? Lo cual no quiere decir, repito, perdón, lo cual no quiere decir que en esta propia redacción las partes iniciales, las partes que tienen que ver con el marco teórico, el marco histórico, el marco conceptual, incluso con esas partes, no tiene que esas partes ya estén en el informe final, que se saquen como tal y se pongan. Es como si uno saca del proyecto de investigación y lo pone en el informe final. Claro, lógicamente lo amplía, lo adapta de acuerdo a los resultados, ¿no? Y ya con eso está haciendo la redacción de la tesis también, ¿no? Pero sobre todo la parte de los resultados y las conclusiones y recomendaciones, si hay recomendaciones, la bibliografía que se utilizó de manera general, los anexos, todo eso ya van en la redacción de la tesis, que es la parte final, que es lo último que se corresponde. A la vez, ustedes deben hacer una propuesta de estructura, o sea, yo le pongo aquí capítulos, conclusiones y recomendaciones. Cuando le pongo esto es que una propuesta de estructura, introducción, capítulo 1, capítulo 1, problema de investigación, capítulo 2, hipótesis, o puede ser capítulo 1, problema de investigación, hipótesis, o sea, una propuesta, porque es una propuesta que ustedes deben hacer de manera lógica, en el sentido de que ustedes están viendo los objetivos y viendo los objetivos están viendo también cuáles pueden ser esos capítulos. Cuando le digo una propuesta quiere decir que después cuando ustedes vayan investigando, ya terminaron el proyecto, se aprobó el proyecto, van a investigar, en la medida que ustedes van investigando, puede decir que esos capítulos tengan variaciones, se cambien. Vamos a cambiar vamos a ampliarlo, vamos a darle otro nombre, incluso. Todo eso es posible. Por eso es que es una propuesta de estructura. Cuando uno hace una propuesta de estructura es porque esa propuesta puede cambiar, ¿no? Y ya al final, la bibliografía, como ustedes ya tienen una idea de lo que van a investigar, esta propuesta que ustedes van a hacer es cosa que ustedes han visto, que han investigado antes,
que están ahora leyendo, que están interesados porque han visto, no sé, 3 documentales, 4 películas, lo que sea de esa información. Toda esa información lleva a que ustedes tengan una bibliografía. Entonces, hay una propuesta de bibliografía también, una propuesta en el sentido que cuando se haga el informe final ya es otra cosa, va a haber más bibliografía citada, pero una propuesta por lo menos de la bibliografía que van a utilizar que en este sentido debe tener el siguiente orden: los documentos y las fuentes primarias primero, después los libros, después las fuentes seriadas, revistas, periódicos, son las fuentes seriadas, las páginas web que hayan utilizado y las enciclopedias. Las enciclopedias que yo creería que se puede utilizar la enciclopedia británica, la enciclopedia francesa, la enciclopedia ilustrada de España, no sé. Yo lo que sí pienso es que la Wikipedia es la última instancia, porque la Wikipedia tiene una cantidad de errores, compañeros, en información, que utilizar la Wikipedia podría ser incluso parte de un señalamiento que le haga un lector. Por lo tanto, si es posible, no la usen o pónganlo en la última, en la fila, porque eso es lo último. Uno cuando busca la Wikipedia es de un tema en específico. Yo solamente la uso para ir a buscar al final cuál fue la bibliografía que se utilizó para hacer para hablar de esta información que está en la Wikipedia y revisar esa bibliografía, no para citarla en Wikipedia, porque yo creo que a nivel de doctorado no se puede citar en la Wikipedia. Wikipedia, en un concepto determinado, me parece que eso tiene que estar fuera. Nosotros vamos a sacar un concepto, la definición de un concepto, perdón, de un libro, de un artículo que va a estar en una fuente seriada, o sea, una revista científica. Vamos a buscar el Google académico. En el Google académico vamos a buscar esos artículos que nos están sirviendo a nosotros a la hora de hacer la investigación, donde hay información importante para la redacción de ese marco teórico, conceptual e histórico. No la Wikipedia. Por lo menos no la Wikipedia. Si va a utilizarse una enciclopedia, me dicen la enciclopedia británica, uno diría, bueno, es verdad que está bien hecha. Así les digo, de verdad. La enciclopedia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está bien, ahí hay información. Ok, pero no la Wikipedia. La Wikipedia dice 1000 barbaridades y tiene 1000 errores más 1000 información puesta muchas veces que ni siquiera está citada. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto. Esta es la estructura, entonces, compañeros, que hemos visto desde el principio hasta aquí, de eso que ustedes me van a entregar. He dejado de presentar. Aquí me pone la Biblia desenterrada, no es de Fichtenstein solo, hay otro autor. ¿Cuál es el otro autor, Omar? ¿Te acuerdas? Se llama Silverman. Silverman y Fichtenstein. Ahí te lo mandé al Messenger. ¿Me lo mandaste al Messenger? Sí. Perfecto. Así se los paso lo hubieras puesto aquí en el chat para que ya los compañeros lo tuvieran. Realmente un libro extraordinario, compañero. Yo les digo de verdad. Por casualidad Omar está aquí, se ha incorporado al doctorado, qué bueno, de teología. Y yo creo que el mismo Omar fue el que ese libro un día me lo consiguió. Libro buenísimo para leerlo, desde el punto de vista puramente científico. Esto no tiene nada que ver con religión ni con lo que uno cree, nada. Punto de vista puramente científico. 2 estadounidenses de origen judío que han hecho una investigación, que hicieron una investigación extraordinaria relacionada a el Antiguo Testamento, que como sabemos es la primera parte de la Biblia cristiana. Gracias, Omar. ¿Alguna pregunta, compañeros, dudas sobre las partes que conforman este
proyecto de investigación que ustedes me van a entregar. Algo que se me haya quedado. Yo creo que es ponerlo. Ustedes, como decían, ponen las partes y empiezan a buscar la información TUCS, y otra, lógicamente, la van a deducir ustedes. La capitulación, lógicamente, es algo que ustedes van a deducir de esa información que ustedes están sacando. La bibliografía la van a tomar. Aquí está la bibliografía. Yo creo que eso es las partes más sencillas, y lógicamente la parte más difícil es ese planteamiento del problema, hipótesis y objetivo, que en un proyecto de investigación es, lógicamente, igual que una investigación, lo más importante. Que eso es donde más ustedes tienen que pensar, pero que es importante ya ir trabajando, sobre todo teniendo en cuenta que este es el segundo encuentro y son 5. O sea, nos quedan prácticamente 2 encuentros que vamos a ver igual relacionados a estos temas investigativos. Ya vamos a ver las técnicas, sobre todo de investigación, análisis del discurso. Creo que eso es parte muy importante. Y para finalmente, en el último día, que se presenten las investigaciones, donde cada uno de ustedes va a presentar su investigación y va a explicar por qué, y de manera colectiva todos lo vamos a ver, todos vamos a hacer señalamientos, no importa los señalamientos que se hagan, sino que va a ser a la vez de trabajo que se entregue, es la manera de que se aprenda. O sea, trabajando de manera práctica y aprendiendo todas y todos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Compañeras. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna, entonces les agradezco a todos y todas. Bueno, estamos todos aquí, los 8 compañeros, compañeras. Qué bueno. Les deseo que pasen de lo que resta una feliz noche. Yo sé que estar aquí desde las 5 hasta esta hora es algo bien, bien fuerte, pero lo hemos logrado, y yo creo que es una manera de acostumbrarse a ustedes, porque normalmente tengo entendido de que van a ser así todas las clases que van a tener en este ciclo y posiblemente en el otro. Si no hay más nada, entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora. Toda la información de esta que tenemos, yo se las voy a mandar al correo para que la vayan revisando, más otra información. Y repito, ahí está en el chat, van a salir las 2 grabaciones, las pueden bajar en su equipo, aunque de todas maneras yo lo voy a bajar, lo voy a subir, perdón, en mi canal de YouTube. Les voy a mandar el link para que ustedes también tengan ahí otra posibilidad de revisarlo. Gracias entonces una vez más, y nos vemos el próximo martes. Y como siempre, les deseo que tengan todos muy buena salud. Nos vemos el martes. Gracias. Buenas noches. Ok, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.